Acompáñame entonces ahí en su Biblia, por favor. Vamos a ir al profeta Jeremías. Profeta Jeremías, hoy día vamos a tener la palabra del Señor. Por favor, acompáñame ahí. Capítulo 9. Vamos a encontrarnos en esta mañana en las Escrituras. Profeta Jeremías. Capítulo 9, versículos 23 y 24, mis hermanos. Quiero compartir con ustedes este mensaje que nos va a ayudar a recordar y hacernos meditar de qué nos estamos gloriando. ¿De qué cosas nos estamos gloriando, mis hermanos? Por lo tanto, en el capítulo 9 de Jeremías, ahí en su versículo 23 y 24, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a leer nuevamente solamente el 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tome su asiento, mi hermano, por favor. Como dice el texto, así dice Jehová, así dice el Señor, así dijo Jehová. Palabra de Dios para nosotros. Queridos hermanos, vivimos en tiempos donde la jactancia está tan cerca de nosotros. Comúnmente las personas que están lejos de Dios se jactan de sus logros humanos, de sus títulos, de tal vez haber alcanzado un buen trabajo, una buena posición económica. El rico se jacta de sus riquezas y en ella encuentra seguridad, tranquilidad en el presente y en el futuro. Algunos que son doctores ya piensan que por haber tenido su carrera ya el logro ha sido alcanzado y ahora en adelante el futuro está asegurado. Y así sucesivamente, mi hermano, muchos se jactan y se glorían en lo que han logrado terrenalmente. A veces creemos que esas cosas están lejanas de la iglesia, pero creo que también hay cosas que entra jactancia en nuestra vida espiritual. A veces, hermanos queridos, creemos en nuestra vida espiritual que por haber alcanzado algún logro en la cantidad de miembros en nuestra iglesia, muchas veces entra la jactancia. O tal vez por haber recibido un don del Señor, también entra la jactancia. Muchas veces, hermanos, porque he vivido una experiencia con Dios que mi otro hermano no lo ha vivido, también hay muchas personas que le entra la jactancia y la gloria por esa experiencia. Así, mi hermano, ha ocurrido y ocurre también en la iglesia. Algunos, por tener un ministerio más grande que otro, también se vanaglorían y entra la jactancia. Por eso, mis hermanos, en el pueblo de Dios, como le decía en el principio, tratamos que la vanagloria de las cosas de este mundo no sea arraigado en nuestro corazón para que no nos jactemos de eso. Pero también en el área espiritual, también ocurre jactancia y eso lo vemos en el presente. Lo más complicado de esta situación es cuando encontramos que en alguien que sigue a Dios se encuentran estas dos situaciones: jactancias por logros humanos y jactancias por bendiciones que han venido de Dios. Hermanos, sin darnos cuenta, cuando entramos en una situación así, es precisamente lo que estaba pasando con el pueblo de Judá. Por eso el Señor dice: no te gloríes en lo que tienes, sino gloríate en conocerme, como veíamos al principio. Estas palabras fueron pronunciadas en uno de los momentos, mi hermano, más oscuros para el pueblo de Judá. En una situación donde Jeremías no está profetizando acerca de avivamiento, no está hablando de algo glorioso que va a venir, donde Dios va a mostrar su gloria, sino que está anunciando el profeta que van a venir consecuencias por la desobediencia, por la jactancia, por la vuelta que le habían dado a Dios. Iba a venir una situación compleja, donde los babilonios iban a entrar, los babilónicos prontamente a invadir este pueblo que había hecho pacto con Dios.
Ahora, ¿cómo llegó el pueblo de Dios a una condición tan lamentable? Parece muy lejano. Tenían la ley, pero no conocían al Dios de la ley. Tenían el pacto, pero no conocían al Dios del pacto. Una cosa es tener algo de Dios, otra es conocer al Dios que me ha dado. Hermanos, ese es el peligro. La falta de conocer quién es Dios muchas veces no me lleva a tolerar su justicia. Por eso todos anhelamos a un Dios de amor, pero pocos consideran a un Dios justo, porque ejerce justicia y no tolera el pecado. La situación de Judá es que se habían vuelto idólatras. Se había vuelto un pueblo injusto, y es así. Pero la raíz de lo que estaba viéndose en los frutos de este pueblo estaba más allá del pecado en el cual habían caído, que era evidente. El problema real que había ocurrido en este pueblo es que se habían dejado la intención de conocer a Dios. Y habían empezado a formar idolatría, habían empezado a dar la vuelta a Dios. Hacían rituales también, pero habían dejado de conocer a Dios. Por eso, mi hermano, el profeta, hablando de parte del Señor, les muestra que se habían empezado a jactar de lo que ellos tenían terrenalmente, pero se habían alejado del Señor. La raíz, mi hermano, del pecado no es enfocarnos solamente en la acción, sino que también debemos ser precavidos y poner atención en la raíz que provoca el pecado. Y muchas veces lo que provoca el pecado es cuánto nosotros no conocemos de Dios. Por eso le digo, a veces parece lejano en el pueblo de Dios que ocurran estas cosas, pero ocurren cuando nosotros nos dejamos de conocer a Dios. Observe, mi hermano, que Dios no simplemente dice comenzaron a mentir, sino que comenzaron también a ser violentos. Por eso en el versículo 3 del mismo capítulo 9, el Señor dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. ¿Se ha fijado? De manera violenta. Y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron. Y me han, ¿qué dice? Desconocido, dice Jehová. La acción de desconocer al Señor, de dejar de estar con Él y conocerle, lo llevó a tener una acción de usar su lengua, y hermanos, y blasfemar contra Dios, hacer cosas que a Dios eran aberrantes. Eso lleva a una vida que no conoce a Dios o que ha dejado de conocer a Dios. Creemos que es lejos. A Judá le pasó. Tenían templo, tenían lugar santo, lugar santísimo, tenían un lugar donde Dios estaba con ellos, tenían pacto. No eran un pueblo abandonado, era el pueblo de Dios, mis hermanos. Pero el pueblo había dejado de conocer a Dios, hasta el grado de desconocerle. Y el versículo 6 dice también, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Por eso, mis hermanos, dice algo mucho más profundo esto que acabamos de leer. Hay un tema grave que se descubre en los versículos anteriores al que leíamos en el 23 y 24, que el problema estaba en que habían dejado de conocer a Dios. El pecado, mi hermano, evidentemente fue el fruto que los llevó a tener esta acción, pero la raíz fue la falta de comunión con Dios y la falta de intención de conocerle. Vivimos, mis hermanos, en un mundo donde todos dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. La manera que tomó Judá lo llevó a esto, a la destrucción, a darle la espalda a Dios. La falta de conocer a Dios va a crear un Dios a mi manera, como mucha gente está allá afuera. El problema está, mi hermano, es que de alguna manera esto que pasa afuera se traspasa al mismo pueblo. No solamente a Judá, sino que de alguna manera, si no somos honestos delante del Señor, también nosotros traemos la creencia del mundo, la traemos al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, y sin darnos cuenta muchas veces dejamos de conocer a Dios y nos empezamos a jactar por cuánto yo hablo en lenguas,
por cuánto Dios me usa, por cuánto sé de teología, por cuánto he aprendido. Y a veces miramos a los otros como indoctos, como que no conocen nada, porque me jacto en que he estudiado más que el otro. Eso, mi hermano, está ocurriendo en la iglesia. Hoy en día, hermanos queridos, hay mucha lucha, hay mucho confrontamiento entre la iglesia, quién sabe más, quién sabe menos, y ha formado el que el conocimiento de Dios se ha transgredido a un nivel de jactarse el hombre y quitarle la gloria a Dios. Por eso, mi hermano, cuando el hombre deja de conocer a Dios, comienza a confiar en sí mismo. Por eso en el versículo 23 el Señor decía ahí: no se jactes, no se gloríen en cuanto tú sabes, en tu sabiduría. No te gloríes en lo que tú puedas alabarte como eres valiente. No te gloríes en cuán rico eres. Porque es justamente 3 cualidades que el Señor menciona que habían introducido la autojactancia dentro del pueblo. Ellos se sentían sabios, se sentían valientes, fuertes, poderosos. Se sentían, mi hermano, que teniendo riquezas y haciendo alianzas con otros pueblos, podían tener seguridad, tranquilidad, y automáticamente habían perdido su dependencia de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque la sabiduría representa nuestra capacidad. La fuerza representa nuestro poder. Las riquezas representan nuestra seguridad material. Y déjeme decirle, mi hermano, que muchas veces las riquezas, cuando se introducen en la iglesia de una mala manera, también hay gente que empieza a confiar en su riqueza y no en la providencia de Dios. Judá, mi hermano, creyó que podía sostenerse por medio de alianzas políticas, de estrategias humanas, recursos. Pero cuando llegó el juicio de Dios, nada de eso los pudo salvar del juicio justo del Señor. Lo mismo puede ocurrir hoy en la iglesia, mi hermano, hoy en el presente. Podemos confiar más en la experiencia que en la misma oración con el Señor. A veces confiamos más en nuestra organización que aprender a depender de la presencia de Dios. A veces también confiamos más en nuestro conocimiento que en la dirección del Espíritu Santo. Nuestro corazón nunca queda vacío, siempre se va a ir llenando de algo. En la medida que yo dejo de conocer a Dios, mi corazón se va a ir llenando de la jactancia, del orgullo, de la autosuficiencia, y la dependencia del Señor de alguna manera empieza a quedar de lado, relegada a un segundo plano. Hermanos queridos, la verdadera gloria que nosotros tenemos que valorar y entender a lo largo de este sermón es que la verdadera gloria para nosotros solamente es conocer a nuestro Dios. Entonces Dios, mi hermana, declara algo extraordinario. En el versículo 24 dice: más alábense, gócense, jáctanse. ¿De qué cosa? De si tuviera algo que alabar, entonces jáctense en entenderme y conocerme, dice el Señor. Jáctense en eso, entiéndanme, conózcanme, porque la oportunidad está abierta para que vengan a mí, me conozcan, entiendan y pueda hacer pacto y comunión contigo. Por eso dice al Señor: más alabes en esto el que subiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, sí, te hago juicio, sí, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. No solamente conózcanme en la misericordia, aprendan a conocerme y a entenderme en mi justicia. Aprendan a entender que yo soy justo, que yo hago justicia, pero que también entiendo misericordia. Para que tú puedas entender estos atributos, para que lo podamos entender a Dios, necesitamos conocerle. Hermanos, por eso es el problema. Muchos quieren un Dios de misericordia, un Dios bueno, un Dios, sí lo es, pero también aprende a conocerlo cuando Él es justo, cuando Él actúa en justicia, porque eso es parte de la composición de la deidad de nuestro Dios, y todos sus atributos habitan en armonía. Cuando usted y yo aprendemos a entender que Dios es misericordioso, yo comprendo, lo entiendo, mi hermano, aunque pase en situaciones difíciles de pruebas, no ceso de alabar, porque sé quién es Dios, sé quién es mi Dios.
Nada podrá detener mi adoración cuando conozco a Dios, cuando empiezo a entender a Dios, mi hermano. Por eso, como le decía, este pueblo, mi hermano, tenía todo, tenía la ley, pero habían dejado de conocer a Dios. Conocer a Dios no significa, mi hermano, simplemente saber versículos. No significa solamente estudiar doctrina. No significa únicamente asistir a la iglesia cada vez que nos convoca. En la Biblia, mi hermano, conocer a Dios significa caminar con Él, amarle, obedecerle y vivir en comunión constante con Él. Yo hago misericordia y justicia. Quien realmente, mi hermano, conoce a Dios, comienza a reflejar su carácter en la vida. El apóstol Pablo descubrió este verdadero declaración del profeta Jeremías que venía del Señor. Siglos después, mi hermano, aparece este hombre varón de Dios. Si alguien podía gloriarse de sí mismo en el Nuevo Testamento, siglos después, podríamos decir que el currículum del apóstol Pablo tenía para jactarse de muchas maneras. Un hombre que hablaba varios idiomas, un hombre que había estudiado, un hombre que era conocimiento, tenía conocimiento de la ley, tenía conocimiento, estaba empezando a servir al Señor, un hombre que a Cristo mismo se le había aparecido camino a Damasco, un hombre que antes tuvo todo, pero sin embargo reconoce que toda la gloria es del Señor. Por eso, mi hermano, dice en Filipenses 3, versículo 8, una de las declaraciones más impresionantes de este varón, diciendo lo siguiente, y quiero que sea una verdad para su vida. Y ciertamente, decía el apóstol, aún estimo todas las cosas, como dice, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y mire lo que dice, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como basura, mi hermano, para ganar ¿a quién? A Cristo. Hermanos, la excelencia de conocer a Cristo, nada se le compara. Nada en este mundo puede compararse a la excelencia de conocer a Cristo. Todo lo que Él tenía, todo lo que Él había tenido en el pasado, cuando se encuentra con el conocimiento de Cristo, toda su vanagloria, todos sus logros, todos sus objetivos personales, todo lo que a Él lo respetaban dentro del pueblo en Jerusalén, todo lo que Él era, dice que todo eso es basura, con tal del conocimiento de Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, hoy en el presente existe una lucha en el creyente. Cuando yo conozco a Dios, miro lo que me ofrece el mundo y no puedo equiparar lo que significa conocer a Cristo con lo que puedo alcanzar en este mundo. No tiene equivalencia, no tiene peso con lo que significa alcanzar este tesoro que por gracia usted y yo hemos conocido, mi hermano. Por eso, mi hermano, para el apóstol Pablo lo más valioso no fue su preparación teológica, no era su posición, no era su reputación presente, sino que todo eso Pablo lo mira como una basura, porque lo más importante para él era el conocimiento glorioso de su Salvador. Pablo declara en 1 Corintios 1:31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si algo te quieres gloriar, gloríate en el conocimiento de Cristo, mi hermano. Gloríate por lo que Él ha provisto, mi hermano. Esto que estaba tan lejano de conocer a Dios por causa de nuestro pecado, pero por medio de la obra de Cristo hemos sido tan cercanos para que en el conocimiento de nuestro Dios, en el conocimiento de Cristo, su presencia, su espíritu, su palabra, todo lo que nos ha dejado, Pablo dice, gloríense en eso. Si alguien tiene que jactarse, jáctense, gloríense, pero que la gloria sea del Señor por el conocimiento de Él, por el conocimiento de Cristo, mi hermano. El que se gloría, gloríese en el Señor.
Pablo estaba retomando exactamente el principio que Dios había declarado por medio del profeta Jeremías. Si algo tienen que jactarse y gloriarse, es en entender y conocer al Señor. Cristo es el camino, mi hermano, para conocer verdaderamente a Dios. Por eso Jesucristo, nuestro Señor, en Juan 17:3, dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí comprendemos, mi hermano, algo trascendental e importante que para nosotros se nos ha sido revelado. Jeremías llamó al pueblo a conocer a Dios. En esta ocasión es Cristo quien revela perfectamente al Padre. No podemos conocer verdaderamente a Dios separados de Cristo. Cristo vino para reconciliarnos con el Padre. Vino para revelarnos quién es Dios. Vino para restaurar la comunión que el pecado había destruido. Por eso que Él dice: la vida eterna, esto es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Señor. Por eso, mi hermano, nosotros, la vida eterna no comienza cuando morimos, sino que bíblicamente la vida eterna comienza cuando conocemos a Cristo. Viene a nuestro encuentro, restaura nuestra vida, cambia nuestro destino y ahora caminamos con Él porque hemos sido restaurados, redimidos. Nuestros pecados han sido expiados, somos nuevas criaturas y hoy día, mi hermano, caminamos en el conocimiento supremo de Cristo Jesús, porque nuestras vidas ahora han dado un giro importante, porque vivimos para Él, nos gloriamos en conocerle, en alabarle, en servirle, porque nuestra vida ahora tiene otro propósito, otro destino, porque hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, hoy en el presente, todos nosotros, la puerta ha sido abierta. Imagínese, mi hermano, que para este pueblo que citábamos al principio, la revelación que ellos tenían hasta ese momento era mucho más diminuta o mucho menos, podríamos decir, más contenido que el que tenemos nosotros hoy. La revelación para la iglesia ya ha sido suficientemente extendida a través de la palabra. Israel, Judá, no tenía idea de Jesucristo aún. No había sido revelado el Verbo hecho carne. La imagen del Dios no había sido revelada entre ellos. Pero nosotros, mis hermanos, hoy en este tiempo y a través de lo que declara su palabra, en Él habitó la plenitud de la deidad. Y hoy yo vivo para Cristo. Conozco al Padre cuando veo a Cristo. Cuando le preguntaron: ¿cuándo veremos al Padre? ¿Acaso no lo has visto en mí? El que conoce al Padre conoce a Cristo y Cristo lo lleva al Padre. Por eso, mi hermano, la iglesia hoy día tiene que tomarte de Cristo, tiene que tomarte de tu Redentor. Experimenta, aprovecha la oportunidad de conocerle, deleítate en la gloria de Dios y jáctate en decirle: tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra, porque por gracia me llamaste, por gracia me salvaste y mi vida es para glorificarme en ti, es para adorarte, exaltarte, Señor. Judá perdió su tierra, Judá perdió su ciudad, perdió el templo, perdió la libertad. Pero antes de perder todo eso, había perdido algo mucho importante. Había perdido su conocimiento de Dios. Hoy, mi hermano, el Señor sigue haciendo la misma pregunta y nos pregunta en esta mañana: ¿en qué nos estamos gloriando? ¿En nuestros logros? ¿En nuestra experiencia? ¿En nuestra capacidad? ¿O en conocer verdaderamente al Señor? Pablo encontró la respuesta: todo lo tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Fíjese que Pablo no dice el conocimiento de Cristo, dice por la excelencia. Excelencia, mi hermano, es lo mejor. No hay nada que se compare el conocer a Cristo. Nada. Y lo dice Pablo, mi hermano, un hombre que tuvo todo lo que humanamente podríamos nosotros hoy día decir presente, que mucha gente anhela obtener.
poder, fama, respeto, dinero, seguridad, tranquilidad. Pablo decía, todo eso, si lo trajéramos al presente, es basura en relación a conocer a Cristo. Por la excelencia. Humanamente, mi hermano, cuando dicen ahí viene la excelencia el presidente o viene la excelencia el diputado y los tratan a los humanos como excelencia, Pablo está llevando, hermano, no a esta referencia humana, sino que el conocer a Cristo es por sobre todas las cosas. Él es verdaderamente la excelencia en conocerle. Por eso creo, mi hermano, yo creo y yo sé también que usted cree que nada se nos compara a lo largo de nuestra vida hasta el día de hoy en haber conocido al Señor. Pero no te detengas en lo que has conocido, sigue conociéndole, porque aún hay más que conocer del Señor. El otro día le decía a los hermanos ahí en el discipulado que hago en la casa, nosotros a través de la palabra el Señor se ha revelado, pero en parte. Hay mucho más. Hay mucho más que conocer del Señor. Algún día veremos la gloria, la excelencia, la majestad. Lo veremos, mi hermano, en su gloria. Y estaremos entre millares diciendo: Santo, 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 digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios. Reconociendo lo que Él es, porque estaremos y le veremos y le adoraremos con reverencia, con exaltación. Jesús nos recuerda, mi hermano, que el mayor tesoro que puede tener el ser humano en esta vida, esto es conocer la vida eterna. Es el mayor tesoro que tú puedes tener. Si yo preguntara a alguno de acá, ¿qué sueñas para mañana? ¿Qué sueñas de aquí a algún tiempo? Por mucho que soñemos de aquí a algún tiempo, ¿lo podremos tener? Sí. Pero en cosas de segundo lo vas a perder. Pero conocer a Cristo, mi hermano, no es algo tangible que se puede perder en cosas de segundos. Si permanezco en Cristo, en el conocimiento de Cristo, en la excelencia del conocimiento de Cristo, según su palabra, tengo vida eterna. Y eso no se compara a lo que perece en este mundo. Los tesoros perecen, mi hermano. Algunos se jactan de tener la casa más bonita, te incendias y se pierde todo. Todo es vulnerable, todo es vanidad. Por eso Pablo decía: perdí todas mis comodidades, ahora me apedrean, ahora estoy encarcelado, ahora paso esto otro. Pero ¿saben qué? Nada de eso se compara con la excelencia de conocer a Cristo. Hermano, es un cambio de mentalidad, porque cuando conozco verdaderamente a Dios, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Prosigo, peleo la batalla, enfrento mis circunstancias, porque sé a quien he conocido, sé quién es Dios, sé quién es Cristo, y nada me detendrá, porque mi meta está clara, mi objetivo está claro. Pregunta: ¿de qué nos vale vanagloriarlo de lo que alcancemos acá, si posiblemente no tengamos a Cristo? Este tesoro escondido, mi hermano, que hemos encontrado no porque tú lo buscaste. Este tesoro vino a ti y te alcanzó cuando estabas lejos, en delitos y pecados, perdidos de la gracia de Dios. Él fue a tu encuentro, te llamó por tu nombre y te mostró su tesoro, te mostró lo que Él significa. Significa, mi hermano, que el conocimiento de Él es el mayor tesoro que tú y yo podamos experimentar. Este Dios que el mundo lo moldea a su manera, cuando vienes a Él te deleitas en el conocimiento de su excelencia. Nuestra mayor gloria nunca sea en lo que hacemos para Dios, mi hermano. Que nuestra mayor gloria sea conocer a aquel que nos amó, nos buscó y se entregó por nosotros en la cruz. Porque quien conoce verdaderamente a Cristo ha encontrado el verdadero tesoro más grande que puedes encontrar en tu vida aquí en la tierra. Pablo escribe en Gálatas 6, versículo 14. Dice el apóstol:
pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz, mi hermano, era un simbolismo de humillación en aquella época. Aquí Pablo nos está gloriando en decir en las riquezas materiales de Cristo. No, Pablo está diciendo, lejos esté de mí gloriarme, sino en qué me voy a gloriar, en eso que era tan mirado, tan bajo, tan humillante como la cruz. No importa, me voy a gloriar en la cruz, porque lo que ocurrió ahí fue que mi Señor cambió mi vida. Porque ahí mi vida cambió, no solamente por un par de horas, sino que por toda una eternidad. Por eso Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme por lo que yo he hecho, sino en la cruz que cambió mi vida, que cambió la historia de mi vida y la historia de muchos redimidos que han de conocer a Cristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Todo lo del mundo, mi hermano, es crucificado, es quedado ahí. Porque ahora me glorío el que murió por mí en la cruz, porque es una nueva vida. Pero lejos esté de mí gloriarme en las cosas mías, sino que gloriarme en la obra de Cristo. Pregunto al final de esta predicación, mi hermano, como les decía al principio de esta palabra, a veces lo material y las cosas de este mundo, en las cuales se jactan los que están sin Dios, sin Cristo, de alguna manera también causan algún grado de percepción en nosotros, influyen en nosotros. Y sin darnos cuenta empezamos a pensar en lo que piensa mi amigo, en los objetivos que tiene algún familiar, cuando en una conversación le dice, yo quiero ser médico, yo quiero alcanzar, quiero tener la mejor casa, e influye en nosotros. Con esto no estoy queriendo decir que usted, mi hermano, no lo llegue a tener. Si puede hacerlo, hágalo. Pero hay una diferencia. No puede él causar que mi fe en Dios me atraiga a dejarlo a él de lado y pensar como el mundo piensa. Pero de alguna manera, cuando no conocemos a Dios y no estamos sobre la roca, si nos dejamos mover. Y a veces podemos congregarnos, adorar al Señor, pero nuestra mente está pensando en el mañana. Podemos estar creyendo estar cerca de Dios como Judá, pero buscando nuestros propios anhelos y alcanzando nuestra propia seguridad, creyendo que lo que alcanzaré aquí me va a dar seguridad y tranquilidad. Y buscamos a Dios como un medio para alcanzar lo que yo quiero terrenal. Pero el Señor decía, en esto deben gloriarse, en entenderme y conocerme. Ustedes quieren sabiduría, valentía, riquezas, pero nada de eso los va a salvar. Solamente que me conozcan y me entiendan quién soy yo, los podrá salvar. A veces, mi hermano, espiritualmente también nos jactamos. Somos frágiles en nuestra humanidad. En el presente, como les decía, se ve mucho eso de quién sabe más que el otro. Y se empieza a mirar incluso de una manera a veces despreciativa hacia aquellos hermanos que tal vez no saben tanto de escritura. Y dejamos de amarlos, de abrazarlos, porque en ellos no encontramos tal vez algún estudio teológico. Y eso está ocurriendo muchas veces. Se nos olvida que ellos también han sido comprados con la sangre de Cristo. Pero la jactancia del hombre se eleva de tal manera que se siente superior que otro. Y eso lleva a que ya no quiera escuchar ni amar, ni siquiera entre siervos. Perdemos el foco. Que el Dios y Señor de las almas de este pueblo es Él. Nosotros somos siervos inútiles delante de un Dios grandioso, soberano. Y que nuestra labor, mi hermano, es ayudarlos los unos con los otros para que todos podamos entender y conocer quién es Dios. El mundo afuera está cansado de ver cómo Judá se destruye. Este pueblo había sido llamado, mi hermano, para que otros vieran la gloria de Dios en ese pueblo.
Pero el pueblo se estaba autodestruyendo. Parece lejano, pero hoy día en el presente ocurre algo muy similar. Afuera hay tanta necesidad, tanta gente que necesita conocer a Dios. Pero la iglesia a veces cometemos errores muy similares. Por eso, mi hermano, en esta mañana quiero que esta palabra nos ayude a que no te conformes con lo que has conocido a lo largo de este tiempo del Señor, sino que sigue adelante, sigue buscándole. Y si has perdido el foco, en el nombre del Señor, por el Espíritu Santo que ha hablado en esta mañana, ríndete a los pies del Señor. Pidamos perdón si no hemos desviado, en reconocer que toda la gloria y toda la honra le pertenece a Él, y que a nosotros solamente merecemos su misericordia. Nada podemos hacer si no fuera por su gracia y su amor, mis hermanos. ¿En qué nos estamos gloriando? ¿En lo que hemos alcanzado? No. Gloríate en Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir aquí en esta mañana: Señor, me quiero gloriar en ti? Me quiero jactar en ti, Señor. Tú eres mi gloria, Señor. Tú eres lo que yo más quiero vivir hasta el día que tú me llames. Porque sé que ahí estaré plenamente contigo, pero mientras esté acá, acércame a ti, Señor. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a vivir y a vencer aquellas cosas que se te imponen por delante, que me desvían de mi atención a ti. Querido hermano, póngase de pie para que oremos por esta palabra en este día.